Shalom Alejem, buena semana, ¿cómo están todos? Baruch Hashem, estamos nuevamente juntos aquí con música hasídica, con pensamientos de Torah, de Kabbalah, de Hasidut. Y queremos comentarles que, como la semana pasada fue Purim, el domingo no tuvimos clases, no pudimos charlar acerca de la Parashá Ki Tizá. Estamos en una época de preparación de la alegría de Purim, vamos a pasar la alegría de Pesaj, cuando recordamos la salida de Egipto, y en la Perashá Ki Tizá relata justamente las cosas que sucedieron, algunas cosas que sucedieron en el desierto. Entonces queríamos referirnos un poquito a estas cosas porque sucedieron algunos asuntos como el orden de poner el incienso, de confeccionar o de mezclar las especias para hacer el incienso. En el tabernáculo también el aceite de unción para los Juanim y para los reyes. Cuenta la Torá acerca del becerro de oro, cómo Akadosh Baruj Hu quiso castigar al pueblo de Israel, pero Moshe Rabbeinu se interpuso como siempre, como hace todo Rebe, todo líder de la generación que se pone entre Akadosh Baruj Hu y la creación para ser intermediario que conecta y a través del cual Dios envía su palabra, pero también es un representante nuestro. Él siempre aboga por nosotros para que Akadosh Baruj Hu nos muestre su cara de bondad, su misericordia, y que nunca Akadosh Baruj Hu vengue su ira por nuestros pecados, eliminándonos. Y así Akadosh Baruj Hu hasta hoy en día cumplió con su palabra. La palabra de Akadosh Baruj Hu no es palabra de hombre que puede cambiar, que puede ser doblada. La promesa de Akadosh Baruj Hu de hacer del pueblo de Israel el pueblo elegido y, y de que de Abraham, Isaac y Jacob iba a salir la semilla de ese pueblo. Luego ese pueblo se desparramó por todo el mundo y ahora estamos ya en un proceso de recolección de todas esas chispas dispersas, tanto en los seres humanos, en los pueblos del mundo, como en los distintos niveles de la creación, para volver a unirnos, ser como un solo hombre, como Adama Rillón, y así cumplir el propósito mismo de Dios. Que mejor quiere Dios que sus propias criaturas lo obliguen a cumplir su propio deseo, obligar entre paréntesis. O sea, le estamos pidiendo, le estamos rogando y le estamos ayudando a que cumpla sus propios deseos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la Parashá Ki Tizá también y de, de la Parashá Vayakhel Pekudei que empieza esta semana. Hoy la Rabanit Rivka dio una clase especial a la tarde referido a las leyes de Pesach, y Bezrat Hashem va a hacer 4 clases. Aquellos que quieren asistir a esas 4 clases me escriben porque son clases privadas, solamente para los inscriptos, para aquellos que ya forman parte de nuestro círculo de alumnos de hace muchos años y para aquellos que están empezando el curso especial de conversión. Y vamos a hacer otros cursos especiales
también que duran de 4 clases, así que aquellos que quieren participar y todavía no están inscritos, me avisan y les haremos llegar las instrucciones para poder hacerlo. La parashá anterior, la que leímos este Shabbat, cuenta cómo Akadosh Baruj Hu le pide al pueblo de Israel que cada uno dé medio shekel para el santuario, y a través de ese medio shekel que iban a donar, muchos de ustedes también lo dieron, todos nosotros lo dimos, el pueblo de Israel, el día del Ta'anit Esther y los días posteriores. Se acostumbra a hacer en esa época, antes de Purim, pero como la orden del santuario era hasta el 1 de Nisan, todavía se puede hacer aquellos que no lo dieron. Por supuesto, este medio shekel que nosotros damos en nuestra época es una forma simbólica de dar una tzedakah y de querer cumplir una mitzvah para pertenecer a aquellos que están con Dios, como dijo Moshe Rabbeinu, Mila Shem Elai, aquellos que están con Dios, que vengan conmigo. Entonces es una forma de mostrar nuestro interés por pertenecer al pueblo sagrado. Y aparte, como Kitizá significa contar al pueblo de Israel, por eso la palabra se llama Kitizá. Kitizá quiere decir elevar, como izar. La palabra izar debe venir de este verbo, de tizá. L'insó, que es elevar. Entonces, contar el pueblo de Israel no se puede. Por eso se ha dicho que Dios lo contó a través de la moneda, porque cuando uno cuenta sus cosas, está haciendo que se revele aquellos tesoros que uno tiene escondidos. Contar en castellano mismo significa hacer la cuenta, pero también significa contar, relatar. Cuando uno está contando, están los ángeles escuchando, y cuando uno habla de las propias posesiones, entonces uno está dando lugar a que haya preguntas, si en verdad somos merecedores de tener esas posesiones. Por eso está dicho que no hay brajá, sino en aquello que está en secreto. Es interesante que también cuando uno tiene posesiones o recibe algo, es preferible no contarlo de forma así constante, porque cuando uno tiende a contar todo aquello que tiene y ama constantemente, por eso cada vez nos cuenta siempre. Pero no hay que contar de acuerdo a las personas de Gulgolet, de acuerdo con las cabezas, como está dicho en la Torah, sino que hay que contar en forma indirecta o a través de palabras, como solemos decir que cuando queremos contar el minyan, si hay 10 personas, no decimos 1, 2, 3 y lo señalamos con el dedo, sino que decimos un versículo. Oshia et ameja, ubarejet nahalateja at olam. Buscamos un versículo que tenga 10 palabras. O Yehia Doneino, Moreino de Rabeino, Melech Moshe Ram Baed, Hay Bekayam. Hacemos alguna forma de que a través de esa cuenta, en forma indirecta,
no afecte a los contados. Pero de todas maneras, así como aquel que tiene un rebaño, dice Rashi, y cayó eh, eh, Barad, granizo, y fue tan fuerte que mató a algunas ovejas, entonces el dueño le pide al pastor que vaya y cuente las ovejas que quedaron, porque para él son muy preciadas. Y también la cuenta esta es justamente respecto al pecado del becerro. Cuando fue el pecado del becerro de oro, eh, sucedió que de acuerdo tal como explica Rashi, fue realizado por algunos de los Ereb Rab, algunos de los pueblos extraños o que estaban en Egipto y que salieron junto con el pueblo de Israel. Se ha dicho que Moshe fue el responsable, que él decidió sacarlos bajo su propia responsabilidad. Entonces ese fue uno de los motivos por el cual Moshe Rabbeinu pidió clemencia ante Dios. Dios le dijo, mirá, baja porque tu pueblo está haciendo idolatría. Hicieron un becerro de oro. Está dicho que no fue Aarón el que lo hizo. Aarón quiso sostenerlos y ellos pensaron que ya habían pasado 40 días, que Moisés había subido después de la entrega de la Torá, pero faltaba un día más, hubo un error en la cuenta. Entonces, aquellos que no eran judíos, el Rab, la multitud agregada que salió junto con los judíos, entre ellos había brujos, y ellos quisieron hacer un becerro de oro para idolatrar, y le hicieron creer al pueblo de Israel que eso era simplemente para servir a Dios, que en vez de Moshe, que se había ido, quiso los iba a ayudar a conectarse con Dios. Y eso evidentemente era mentira, pero como Aarón no podía sostenerlo, no podía enfrentarlos, entonces dijo, bueno, tráiganme todos los anillos de oro, y entonces esta gente los tomó y hizo un becerro, no fue Aarón el que lo hizo. Y está dicho que ese becerro comía pasto y se movía, y eso fue parte de una brujería que realizaron ellos, porque habían robado de Moshe Rabbeinu unas palabras de un objeto especial que él tenía para hacer que el ataúd de Yosef, que estaba dentro de las aguas del Nilo, se levante por sí mismo y salga para que ellos, cuando salían de Egipto, cumplan la promesa que le habían hecho a Yosef mismo, que cuando salgan de vuelta de Egipto, de la esclavitud, iban a llevar sus huesos con él. Entonces, Moshe utilizó un determinado nombre, un objeto que decía Aleshor, levántate toro, y entonces eso servía para que el ataúd se levante y lo pueden llevar con ellos. Pero esta gente utilizó eso para que otro toro, este becerro, cobre vida. Ya hablamos de este asunto en otra situación, pero no queremos extendernos demasiado. El asunto fue que en este momento Moshe Rabbeinu estaba arriba y Akadosh Baruj Hu le dijo, bajá porque este pueblo está pecando y yo lo voy a exterminar. Entonces Moshe Rabbeinu bajó y dijo, no lo extermines, y rompió las tablas. Bajó, cuando vio esto, rompió las tablas. Y esto, ¿cuál era el motivo?
fue porque al romper las tablas se rompió el pacto. Todavía ese pacto no había llegado al pueblo de Israel. Entonces, ese pecado no iba a ser mortal, no iba a eliminar al pueblo. Y ese es el sentimiento que tiene que tener todo judío dentro de su corazón, porque dentro del corazón de cada judío está Moshe, el Mashiach, la chispa de ellos, que tienen que bregar por la vida y por la felicidad y por el perdón de Akadosh Baruj Hu. Nunca hablar mal, ni nunca de catrec, nunca hacer que por culpa de uno u otro sea castigado. Eh, dentro del pueblo de Israel. Y como nosotros dijimos al principio de la clase, hay muchas almas del pueblo de Israel que están dispersas en el mundo, también están dispersas dentro de cuerpos que no son judíos, entonces es importante ayudarnos hoy todos juntos para que el Kadosh Baruj Hu tenga misericordia y traiga la redención. Entonces, les quise traer aquí uno de los versos que hay en la segunda parashá, en la parashá Kitizá, como que estamos hablando ahora, que fue de la semana pasada. Bueno, entonces para redondear el tema es que se pidió medio shekel porque el Kadosh Baruj Hu quería contar a los israelitas, porque a pesar de que Moshe Rabbeinu pidió perdón, de todas maneras tenía que rectificar eso que pasó. Entonces dijo, ¿quién está con Hashem venga conmigo? Y juntó a los Leviim, y entre ellos mataron a 3.000 personas que fueron los que responsables de ese pecado. Y así se cortó una pierna, pero, o un dedo mejor dicho, pero se salvó todo el cuerpo. Y entonces el mismo Moshe fue encargado de hacerlo. Sigue la perashá contando que todos tenían que dar medio shekel, el rico, el pobre, porque no hay diferencia. Todas las almas del pueblo de Israel son iguales. Y entonces eso iba a ser expiación, que es lo que nosotros también buscamos cuando les comentamos de que cada uno ponga medio shekel la otra semana antes de Purim. Y eso así como la tzedaká salva de la muerte, constantemente les decimos pónganse de acá, ayuden a difundir la Torá, ayuden a armar nuestro proyecto aquí en Israel, de formar una comunidad con mucha gente que va a venir, ya estamos preparándolos, ya estamos estudiando juntos para armar la comunidad. Y entonces aquellos que todavía no pueden venir van a poder ayudar a que se forme aquí, cada vez sea más grande y podamos traer a todos. De la misma manera que ese medio shekel sirvió para utilizarlo en el servicio a Dios en el tabernáculo. Como dice, tomarás de los israelitas este dinero de expiación y lo utilizarás para hacer la tienda de reunión y será de este modo un recuerdo para los israelitas delante de Dios para expiar por las vidas de todos ustedes. Luego habla de hacer un lavatorio de cobre, con el cual se iban a lavar los pies y las manos de los kohanim para que no sean muertos, por presentarse impuros frente a cuando van a hacer el servicio. Y luego habla de las fragancias que tienen que tomar para hacer el aceite de unción y también las especias que tienen que tomar para hacer el polvo del ketoret, el incienso sagrado que se iba a utilizar dentro del templo. Entonces dice,
que los sacerdotes y los utensilios que hay allí iban a ser santificados, iban a ser iniciados por este aceite de la unción sagrado. Será un compuesto mezclado hecho por un perfumista calificado, hecho especialmente para el aceite de la unción sagrada. Entonces úsalo para ungir la tienda de comunión, el arca del testimonio. Todos los utensilios tenían que ser bañados con este aceite y de esa manera iban a quedar santificados para siempre. La mesa de los panes y sus utensilios, la menorá y sus utensilios, el altar, y enumera, no alcanza la Torá para decir, póngale a todo, enumera uno por uno para que no quede ninguna duda. El altar de los sacrificios, el lavatorio, la base. De esta manera santificarás todos los utensilios, haciéndolos santos, de modo que todo lo que los toque se vuelva santificado. Así también aprendemos que cuando uno se santifica, o sea, se purifica sus pensamientos, sus emociones, su acción, así también todo aquello que está alrededor se vuelve santo, se vuelve sagrado. Sagrado quiere decir, se vuelve apto para conectarse con Dios, apto para servir a Dios. Y eso es vida. Y también tiene que ungir a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, para mí. Y este es el aceite de unción sagrado para mí por todas las generaciones. No lo viertan sobre la piel de ninguna persona no autorizada y no lo dupliquen con una fórmula similar. Es santo y debe permanecer sagrado para ustedes. Y con respecto al ketoret, al incienso, dice lo mismo. Hay que hacer el incienso y no dupliquen la fórmula de incienso que estás haciendo para su uso personal, puesto que debe permanecer sagrado para Dios. Si una persona lo hace para disfrutar de su fragancia, será cortada espiritualmente de su pueblo. Es importante saber que hay mucha gente que se aprovecha de los que no sabemos, de los incautos, de los inocentes, y les vende cosas que son prohibidas. Les dice, este es el incienso, estas son las especias del incienso, y las venden como si fuera algo, cualquier cosa, o aceite de la unción, o la utilizan como los cristianos, y no sé qué otros lo usan copiando esto, pareciendo como que se están purificando, pero en realidad están haciendo algo prohibido. Mientras no esté el templo sagrado, esto no lo puede hacer nadie. Y menos lo puede hacer una persona que no esté dedicada al servicio en el templo. Esto tiene que estar hecho en pureza, con utensilios purificados y con la intención de servir a Dios. Entonces, como acá yo dijo, Beazul y Migdash, Bechahanti y Betoham, y van a hacer un santuario, yo moraré dentro de ustedes, de ellos. Entonces significa que dentro nuestro hay un santuario que no tiene que ser mancillado y que tiene que mantenerse puro, incluso cuando no está el Beit HaMikdash físico. Entonces, cada una de estas cosas que tiene el templo es parte del servicio a Dios que nosotros tenemos dentro nuestro. Y así tenemos que sentir que cada cosa que hacemos tiene un aroma grato a Dios. Y para que tenga un aroma grato a Dios hay que saber cómo está compuesto, cómo se tiene que cumplir con cada uno de los preceptos, para que ese santuario sea perfecto y se conecte con Dios. Por supuesto que nada que hace el ser humano es perfecto, pero uno tiene que tratar de que sea lo mejor posible, y entonces cuando uno tiene la intención, acá Baruj Hu completa la intención y lo hace perfecto.
no quería dejar pasar la parashá Kitizá con todos estos asuntos. Por supuesto hay un montón de cosas, dijimos, después está el Cerro de Oro, que después, que al haber habido muertos, entonces después se dio el medio shekel. Y habla también de Betzalel, el hijo de Uri, de la tribu de Yehudá, que Dios puso sobre él Ruach Elohim, Bejochmo, Betbuná, Bedaat, Bechol Melajá. Acá la misma Torá muestra el origen de estos, de las tres sefirot, Jochma, Binah y Daat, en el versículo 3 del capítulo 31 de Éxodo, cuando dice, lo he llenado de un espíritu divino, Ruach Elohim, que es sabiduría, entendimiento y conocimiento. Eso es lo que tuvo Betzalel, el talento para hacer todas las artesanías, para poder usar todos los elementos que reunió Moshe Rabbeinu para construir el tabernáculo. Entonces pudo hacer todo tipo de artesanías de orfebre con oro, plata, con cobre, con las piedras enversadas, con tallados de madera. También estaba Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu Dan, que también puso sabiduría en su corazón para que su talento natural sirva para ayudarlo a Betzalel. Entonces así van a hacer todo lo que ordenó: la tienda del testimonio, la cubierta del arca para ir sobre ella, todos los utensilios, la mesa del pan, la menorá, el altar para los sacrificios, las telas con que iban a embalar, todos los artículos en el viaje, y también las vestiduras de la arca sagrada, también las vestimentas de los sacerdotes y de sus hijos. Y así entonces Moshe Rabbeinu le ordenó en esta perashá, Kitizá, hacer todas estas cosas. Y en el capítulo 31, versículo 13, después se le ordena todas estas cosas para construir el tabernáculo al pueblo de Israel, viene Dios y le dice a Moshe, espero que todos tengan un Humash, aquellos que no tengan el Humash pueden tener una versión bastante buena aquí en este enlace. Tienen la perashá de la semana y todo lo que hay que estudiar cada día. Es importante que todos cada día lean el Tanya, lean la porción del Humash de cada día, lean los Teilim de cada día. Eso es también una forma de santificarse y purificarse. Entonces les decía que en el capítulo 31 de Éxodo, de la Torá, en la Perashá Kitizá, después que termina de hablar de todos estos elementos que tienen que construir para formar el tabernáculo, dice, Dios le dijo a Moshe, Vayomer Hashem el Moshe lemor, Beatá Daver el Bene Israel lemor, se los voy a poner aquí, porque también es importante que lo vean aquellos que no tienen el Humash. Dice que les hable al pueblo de Israel y les diga, deben todavía cumplir mis sábados. Es una señal entre mí y ustedes por todas las generaciones para hacer que comprendan que yo, Dios, los estoy haciendo santos. Entonces,
como dice aquí en hebreo, versículo 13, Beatate daver el Bene Israel, lemor, ach et shabbatotai tishmeru, y ot y veiniu veinechem lerotechem, ladat yani abaye mekadeshem. Entonces el Shabbat es una señal sagrada entre el pueblo de Israel y Dios, de que Dios los santificó, los separó, los consagró para una tarea especial. Entonces todo aquel que cumple Shabbat dentro del pueblo de Israel está haciendo testimonio de que Dios existe, de que Dios es el que maneja las cosas y que Él, Dios dio la Torah. Entonces hay una relación de continuidad entre la construcción del Mishkan y el Shabbat. Y por eso los sabios aprendieron, esto por supuesto es lo que Moshe estudió en el monte Sinaí cuando estuvo 3 veces 40 días. Allí Dios le dijo que todas las tareas necesarias, los trabajos necesarios para construir el tabernáculo, eso es lo que vamos a llamar trabajo. Hay muchos tipos de trabajo, pero todas las tareas que se necesitan para construir el tabernáculo, eso lo vamos a llamar trabajo. Y eso es justamente lo que no se va a poder hacer en Shabbat. Y son 39 melajot. Está dicho que en realidad son 40, porque el 40 es un número muy especial. Hay 40 CA, que es el volumen que tiene que tener una mikveh. 40 días estuvo Moshe Rabbeinu en el cielo, 3 veces 40 días. El diluvio, muchas cosas fueron 40. Y así también hay 40 melajot. Se dice que son 39, en realidad, porque 39 son las melajot con que se hacía el tabernáculo. Y la número 40 era justamente hacer servir a Dios, hacer el Shabbat. Entonces son 39 melajot que no se pueden realizar en Shabbat. Y aquí tienen la raíz. ¿Cómo sabemos los judíos cómo tenemos que cumplir el Shabbat? Dios nos explicó, que Moshe Rabbeinu después vino y nos dijo exactamente cómo tenemos que hacer. Entonces, por consiguiente, cumplan el Shabbat como algo sagrado para ustedes. Todo el que haga trabajo en Shabbat será cortado espiritualmente de su pueblo y por consiguiente todo el que lo viole será condenado a muerte. Esto significa que no tenemos que andar buscando quién está violando el Shabbat, porque acá es justo ocupa de eso. No tenemos que estar buscando cómo hacer para que todos cumplan y que nadie deje de hacerlo. Para que todos sigan viviendo y todos puedan pertenecer al pueblo de Israel. Ushmarten et Shabbat, es importante que todos aprendan hebreo. Al principio con los puntitos, con las nekudot, con las vocales, pero después sin las vocales, para que todos puedan leer por sí mismos en hebreo, porque las traducciones, esta no es la mejor traducción, aunque es kasher, todas las traducciones son limitadas. En cambio, cuando uno lee en hebreo, y va a comprender, se produce una conexión mucho más fuerte y un entendimiento y una comprensión superior. Ya el oído suena diferente. Ushmartem et Shabbat y Kadosh y Kadosh Ilachem Mijalelea Mut Yumat Kikol Arseba Melachá Venihreta Anefesh Ahí Mikerev Amea.
Entonces, dice, todo aquel que transgreda esto, que haga algún trabajo en Shabbat va a morir, dice Rashi, im yesh edim, si hay testigos, y además esta persona fue advertida que no lo tiene que hacer. Benijreta. Entonces, una vez que se comprueba y que lo hizo, entonces esa persona es cortada del pueblo. ¿Qué quiere decir mejolelea? En la raíz de la palabra mejolelea es het lamet, que quiere decir hol. Hol quiere decir profano. Por eso cuando es la festividad de Pesach o de Sukkot, tenemos el primer día que es Hag, que es la festividad misma. En Israel es un día, fuera de Israel son 2 días. Luego, al final, el séptimo, el octavo día, es fiesta también. Y en el medio hay 4 o 5 días que se llaman Hol Amoed. La parte profana, no porque se puede profanar, sino porque es la parte que no es sagrada dentro de la festividad. Entonces la festividad dura 8 días, pero los días en que no se puede hacer trabajos, hay que cumplir las leyes del Hag, de la festividad, es los primeros y los últimos. Y en el medio hay una semifestividad en la cual se puede trabajar, se puede cocinar, prender fuego, todas las cosas, pero hay que hay que tratar de no ir a trabajar en las cosas que uno hace el sustento y toda una serie de asuntos. No hay que escribir de forma normal. Hay que tratar de mantener dentro de esos días cierta separación. Por eso acá Baruj dijo, 7 días no comerás Hamet, en la festividad de Pesach, que vas a comer matzá, en la festividad de Pesach, y en Sukkot también, 7 días vas a vivir en Sukkot. No son 7 días de Jaco iguales, sino que el primero y el final, pero en el medio hay que mantener la santidad de los días que estamos. Hagan su trabajo durante los 6 días de la semana, mas guarden el sábado como Shabbat de Shabbatot, sagrado para Dios. Quien haga cualquier trabajo el sábado será condenado a muerte. La palabra sábado también suena media fea. Sheshet Yamim Yaseh Melachá, Ubeyom Hashvi'i Shabbat Shabbaton Kodesh Hashem, Kol Haoseh Melachá Bayom Shabbat Mot Yumat. ¿Por qué? Porque Dios creó los 6 días durante 6 días y el séptimo descansó de hacer los trabajos que hacía durante la semana, pero se ocupó de hacer el Shabbat. Por eso está dicho, la soteta Shabbat de Dorotam Britolam. Hacer el Shabbat durante todas las generaciones es un pacto eterno. Entonces, Shabbat no quiere decir dejar de hacer, no hacer nada, sino que quiere decir dejar de hacer lo que uno hizo durante la semana y hacer el Shabbat. Que a veces el Shabbat es mucho más cansador que el trabajo durante la semana. Y por eso todo lo que uno hace durante la semana, lo que se esfuerza, en Shabbat lo disfruta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a dedicarnos un poco a la perashá que viene. Así que vamos a alargar un poco el tiempo. Aquellos que se tienen que ir, como siempre, nadie está obligado a quedarse. Se quedan, uno quiere que se queden más que nada que les gusta, así que supongo que ya a esta altura vienen aquí porque les gusta, pero si tienen alguna cosa que hacer, adelante. Pueden ver la grabación también. Vamos a escuchar otro nibún de Rabbi Mordechai Brodsky, el violinista de Chabad, que siempre ponemos porque también es alumno del Rav Ginsburg, también hizo varios CD con el Rav Ginsburg,
Y aquí vamos a escuchar un nigún de Rabbi Hillel Miparich, que como ustedes saben, y ya muchas veces se los hice escuchar, son melodías del alma que despiertan y es como el cantar de los Levim que se escuchaba en el Beit HaMikdash. Aquellos que vengan al seminario, vamos a invitarlos a participar de una charla con el rabino Brodsky, donde les va a contar en hebreo, por supuesto, y nosotros le vamos a traducir, le vamos a contar a ustedes secretos de lo que es el nigún, la melodía, especialmente el nigún hasídico, la música que están escuchando ahora.
Hermoso. Con el Rambrowski tenemos un acuerdo que si les enviamos las melodías de este álbum, entonces contribuimos con él y también contribuimos con Galeina, y así que aquellos que donan $10 les vamos a enviar el álbum. Muchos de ustedes ya lo tienen. Sí. Hay un muchacho en Panamá, Alaba Shalom, Caleb Ben Abraham, que la semana pasada ingresó al hospital por una apendicitis, fue operado, parece que se fue ya muy demorado y se complicó y falleció. Graciela nos hace recordar, y también él siempre charlaba con nosotros por internet, con mi esposa, todos lo recordamos con cariño, porque era una persona entrañable a pesar de que nunca lo vimos. Así que sea esta clase también para el Ilul Nishmat de Caleb Ben Abraham. Este año, las dos últimas parciales del libro de Éxodo, Shemot, Vayakel y Kudei, se leen juntas. Hay una relación intrínseca entre las dos parciot. Vayakel significa congregar, reunir. Kaal quiere decir una congregación, una comunidad. Y Vayakel es cuando Moshe Rabbeinu reunió a todo el pueblo de Israel, siguiendo otra relación nueva entre el Mishkan y el Shabbat. La parasha anterior habla de la construcción del Mishkan y ahora habla del Shabbat. También una relación parecida del final del libro de Shemot y el principio del libro de Vaikra. La parasha Vaikra comienza con Hashem llamando a Moshe Rabbeinu que venga al tabernáculo, y se llama el libro de Levítico porque habla de todas las tareas de los Kohanim y los Levín en el templo. Se llama Torata Kohanim, y termina el libro de Shemot hablando de Shabbat. Entonces hay una nueva conexión entre Shabbat y el templo, como decíamos recién. Comienza la Perashat Vayakel diciendo que Moshe reunió a toda la comunidad para decirles que cumplan el Shabbat. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer alehem Elia devarim asher tziva avaya lasot otam. Explica Rashi: Vayakel Moshe, que significa que congregó, cuando fue el Maharat Yom Kippurim, que llegará Minahar. Ustedes saben que dice que fue al día siguiente de Yom Kippur cuando bajó del monte. Beulashon y Fil. Shainu Osef Anashim Beyadayim, Ela en Mensafim al pie de Buró, de Targumó Beachnish. ¿Qué dice acá? Resulta que Moshe Rabbeinu estuvo 3 veces 40 días en el monte Sinaí, arriba, sin comer y sin tomar, recibiendo todas las instrucciones de cómo se tendría que cumplir la Torá. Entonces, recibió la Torá escrita y allí estudió lo que después se llamaría la Torá oral, las instrucciones de cómo se cumple aquello que está escrito en la Torá. ¿Y por qué dice al día siguiente de Yom Kippur?
¿sí? Moshe Rabbeinu subió en Shavuot, cuando fue el día 50 de la salida de Egipto, cuando se tenía que recibir la Torá. Él estuvo 40 días. Después de los primeros 40 días sucedió esto que leímos en la pedagogía anterior, que el día 39 hicieron el pecado, entonces el día 40 bajó con las tablas, que las piedras eran obra de la mano de Dios, y las letras grabadas en esas piedras eran obra de la mano de Dios, donde están los 10 mandamientos, y cuando llegó las rompió. Entonces Dios le dijo que vuelva a subir otros 40 días, para decir lo que tenía que hacer. Bajó, eh, ese día que bajó, cuando pecó el pueblo de Israel, son 50 días después de el 6 de Sivan, que es el día de la entrega de la Torá. El día que hubo el pecado, Sivan, Iyar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. 40 días desde la entrega de la Torá fue el 17 de Tammuz. Y ese fue el día en que rompió las primeras piedras, y luego subió de vuelta 40 días más, y allí Dios le dijo que baje, haga unas piedras él, y que Dios le iba a grabar. Entonces las segundas piedras son tablas hechas por Moshe Rabbeinu, pero grabadas por la mano de Dios. Entonces, dice el rabino Ginsburg que gracias al pecado del becerro de oro pudimos recibir la Torah oral. Porque si no hubieran pecado, hubiera bajado los primeros 40 días y ahí hubiera entregado la Torah escrita y nada más. Pero después tuvo que subir 2 veces más, 40 días, y ahí recibió la Torah oral. ¿Sí? Pues las segundas tablas representan la Torah oral, las primeras tablas la Torah escrita. Entonces, el del 17 de Tammuz, otros 40 días, es el 9 de Av. Tammuz, perdón, es el primero de Elul. El primero de Elul cuando son las segundas 40 días, y los terceros 40 días del primero de Elul es el 10 de Tishrei, que es el día de Yom Kippur. Entonces, después del día siguiente, que recibió toda la instrucción, Moshe bajó del monte Sinaí y reunió a todo el pueblo de Israel. ¿Qué hubiera hecho una persona normal después de estar 120 días estudiando y en el Shamaim, y sin comer, ni dormir, ni beber? Se hubiera tomado una temporadita para descansar. En cambio, Moshe Rabbeinu no hizo eso. Apenas bajó, hizo lo que Dios le había pedido. Cumplir con su tarea, que es guiar al pueblo de Israel. Y entonces los congregó y les dio la mitzvah clásica del pueblo de Israel para su servicio a Dios, que es el Shabbat. El Shabbat es la señal que hay del pacto entre Dios y Akadosh Baruj Hu, la señal en el tiempo, en el espacio. Está también el Brit Milá, que es la señal en el cuerpo. El Shabbat es la señal en el tiempo, y el símbolo del pacto es el monte sagrado donde está el templo, que es la señal en el mundo físico. No enciendan ningún fuego en Shabbat, sin importar dónde vivas. Dice Rashi, Taberu Esh, no van a encender fuego. Yesh mi Raboteino Ombrim, Abara Lelav Yetziat. Yesh Ombrim, Lejalek Yetziatá.
Entonces, esto significa que no se puede prender fuego, incluso si viven fuera de la tierra de Israel. Eh, dice, hay algunos sabios que dicen que este fuego no se puede hacer eh, en Israel, pero la mayoría, y así es como está hecha la halajá, es que no se puede hacer en ninguna parte del mundo. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita, esta es la palabra que Dios ha ordenado. ¿Qué significa esto? Dice Rashi, que Dios le ordenó a Moshe para que se lo diga a ustedes. Entonces, tienen que recoger una ofrenda elevada para Dios. Si a una persona le apetece dar una ofrenda a Dios, puede traer cualquier cosa de lo siguiente: oro, plata, cobre, y así enumera todos los elementos que se podían donar para la construcción del santuario. Entonces todo eso iba a ser donado y también se iban a ofrecer a aquellos que tenían capacidad, tenían talento para hacerlo. Entonces vemos acá que hay una desfase del tiempo, porque vimos en la parasha anterior que fue nombrado Betzalel y también habla de todas estas cosas, pero está dicho que no hay antes y después en la Torah. Y entonces acá vuelve a repetir todo lo que hay que entregar y como estaba eh, dicho también en otras parshiot, pero cada vez agrega alguna cosa más y lo dice desde un aspecto diferente. Y queremos hablar sobre un tema. Bueno, acá es donde les puse que el tabernáculo y el Shabbat van juntos. Para terminar la clase, quería decirles que estamos estudiando las leyes de Pesach todos los domingos y a pesar de que está escrito que aquel que no está circuncidado, que no pertenece al pueblo de Israel, no puede comer del corbán, es importante que empiecen a estudiar algunas cosas, porque ya viene Mashiach y todos los Beninoah se van a elevar al nivel de Ben Israel. Ya hay muchos que están haciéndolo antes de la llegada del Mashiach, o antes de la revelación, mejor dicho, y hay muchos que van a hacer después. Es importante que todos sepan de qué se trata las órdenes que le dio Dios al pueblo de Israel. Y entonces para traer la palabra hasídica vamos a leer un extracto, una pequeña parte de una fija del Rebbe que habla acerca de la Parashá Pekudei. Bueno, yo no les puse nada de la Parashá Pekudei. Vamos a ver cómo termina. Justamente, perdón, me había olvidado cuál era por qué yo había puesto este pedacito. Esto que estamos leyendo acá es el final de la Parashá Pekudei. Eh, a ver, vamos a confirmar. Perdón, no se vayan. Eh,
Perdón, eso que les acabo de mostrar es el principio de la Parashat Vaikra. Y esto es el final de la Parashat Pekudei. Entonces, esto está escrito donde termina hablando de la construcción del tabernáculo, de cómo la nube se posaba y cuando se levantaba se desarmaba el tabernáculo y empezaban a caminar en el desierto, y Moshe se abstenía de entrar cuando estaba la nube adentro. Él no quería entrar. Después Akadosh Baruj Hu le dijo que lo llamaba desde allí. Entonces cuando bajaba la nube sabía que Moshe sabía que tenía que ir para hablar con Dios, que Dios le quería decir algo. Entonces así es como termina la construcción del templo, del tabernáculo, mostrándonos que todo el objetivo de la construcción del tabernáculo es para que Dios baje. Esa nube que reposaba en ella representa la presencia divina, a la Shekhinah, en la revelación de Dios en este mundo, y se revela especialmente en el Mikdash, tanto en el tabernáculo del desierto como en el templo sagrado de Jerusalén. Entonces, esta es la finalidad por la cual tenemos que construir un templo y por la cual tenemos que hacer un santuario dentro de nuestro corazón, para que Akadosh Baruj Hu more, descienda su presencia divina y nos hable. Como nosotros no sabemos hacerlo perfectamente, entonces escuchamos la voz de Moshe, el Moshe de la generación, el Rebbe de la generación, que él es lo que se llama Aspaklaria Meira, un cristal transparente a través del cual Dios habla y él lleva toda esa luz, la propaga hacia toda la humanidad, hacia toda la creación. Decía que para terminar entonces vamos a leer una sijá del Rebbe que habla justamente de este final. Dice, de la sección Pekudei, la última del segundo libro del Pentateuco, Éxodo, nos introducimos en la sección Vaikra, la primera del libro levítico. Siempre cuando termina algo en la Torá, como es cíclica, nos conectamos inmediatamente con el principio de la parte que viene. Dice, la conexión entre ambas secciones es la siguiente. Sobre el final de la sección Pekudei, la Torá se refiere a la nube que estaba sobre el Mishkan. Nube alude a ocultamiento de la divinidad, pues la nube no permitía el acceso de Moshe al Ohel Moed, a la tienda de reunión. Como dice el verso, Moshe no podía ingresar al Ohel Moed por causa de la nube que posaba sobre este. Ohel significa tienda y Moed, reunión. Por eso antes hablamos de los días esos que están en medio de las festividades. Las festividades se llaman Moadim, reunión. ¿Por qué se llama reunión? Porque son los días que Dios le dijo al pueblo de Israel que venga a Jerusalén para traer sus ofrendas y servir a Dios y alegrarse y comer de los sacrificios. Pesach, Sukkot, Shavuot y Rosh Hashanah. En general son tres: Pesach, Shavuot y Sukkot. Son días en que venía el pueblo de Israel a traer sus ofrendas, a disfrutar, a servir a Dios, a alegrarse todos juntos. Por eso es una reunión. Es una reunión de todo el pueblo de Israel, pero también es una reunión del pueblo de Israel con Dios. Y los días que están en el medio se llaman Hol Moed. Entonces, esta Moed, por eso cuando reunión
Las festividades también se llaman Moadim, momentos de reunión. ¿Y cómo nos saludamos cuando estamos entre las festividades? Cuando es el día festivo mismo, que es el Hag, ya sea Pesach, Shavuot o Sukkot, los días primero y segundo en el exterior y los finales son festividad, entonces decimos Hag Sameach. En Pesach decimos Pesach, Kasher, Sameach, en Pesach Kasher y feliz, alegre. En Shavuot decimos Kabbalat a Torah, decimos Hag Sameach también, pero específicamente decimos Kabbalat a Torah, Ve Pnimiut u Besimcha. ¿Qué significa esto? En Shavuot, que es la recepción de la Torah, es recibir la Torah desde lo profundo, desde el interior, o en el interior, de Primiut. Primiut quiere decir adentro, bien como estudiamos en Hasidut. Hasidut es revelar el interior de cada uno, lo profundo de cada uno. Y en Sukkot decimos Chag Sameach. Ahora, ¿qué pasa en esos días que son intermedios, que no son festivos, pero son dentro de los 7 días o dentro de las festividades? Eso sucede nada más que en Pesach y en Sukkot. Decimos Moadim Besimcha. Entonces, cuando uno pasa al lado del otro, le dice Moadim Besimcha, o sea, la fiesta de reunión, sigue siendo fiesta de reunión con alegría, y el otro le contesta Hagim Uzmanim Besazon, festividades y oportunidades. Manim también es Manskim Hateino, la festividad de Sukkot, de Shavuot se llama Man Simhateino. Bueno, no vamos a entrar mucho en esos, Man Kabbalat Torateino, Man Jeruteino, la fiesta de la liberación, Pesach. Hay muchos nombres, vamos a entrar en otro momento de cada uno de los nombres. Pero ¿cómo saludamos? Festividades y manim y momentos de felicidad. Siempre es lindo decirlo en hebreo. Entonces, ¿dónde estamos? Vamos a poner 5 minutos más para terminar de leer las hijas del Rebe, así no nos quedamos a medias. Entonces el Rebe está explicando la relación que hay entre el final de la Perashat Pekudei, que vemos esta semana, el próximo Shabbat, y el principio de Vaikra. Moshe entraba al Oel Moed, la tienda de reunión. ¿Sí? Entonces, dice el Rebe, se los voy a copiar así ustedes lo pueden leer. Esto es parte de una sijá, que lo pueden encontrar. Hay muchas sijot en la misma
página de Chabad donde encontramos la Torá. Si quieren les pongo el enlace también, si lo pueden buscar. Dice, de la sección Pekudei, la última del segundo libro del Pentateuco, nos introducimos en la sección Vaikra, la primera del libro de Levítico. La conexión entre ambas secciones es la siguiente. Sobre el final de la sección Pekudei, la Torá se refiere a la nube que estaba sobre el Mishkan. Vieron que hay que saber muchas cosas para entender esto. Una vez que empiezan a entender y se empiezan a redondear los asuntos, esto empieza a tomar gustito. Se refiere a la nube que estaba sobre el Mishkan, y nube alude a ocultamiento de la divinidad, pues la nube no permitía el acceso de Moshe al Ohel Moed. Como señala la escritura, Moshe no podía ingresar al Ohel Moed por causa de la nube que pasaba sobre este, como leímos antes. A continuación inmediata, ya en Levítico, el versículo dice Vaikra, llamó a Moshe, el sentido de una cría quiere decir licró, llamado, llamar, es revelación. Entonces, por un lado se oculta y luego se revela. Que se revela y se acerca a la presencia divina. Aquí se trata de una revelación divina que sucede a un estado de ocultamiento. Cuando la revelación sucede a la ocultación, es de un nivel más excelso, como este concepto ya es conocido, la superioridad, la ventaja o la virtud de la luz que viene de la oscuridad, como la dulzura que viene de la amargura. Este asunto, el de la manifestación de la divinidad que proviene a continuación del ocultamiento, en la Agodá se refiere al servicio a Dios de la persona, se experimenta por medio del servicio de la Teshuvá, el retorno a Dios. La Teshuvá se produce luego de que la persona se alejara de Dios. También el que se convierte, el que empieza a cumplir los 7 preceptos, o aquel que cumpliendo los 7 preceptos se convierte al judaísmo, eso también es una teshuvá, eso también es un acercamiento a Dios. Es una revelación después del ocultamiento. Entonces hay una superioridad en aquel que entra a la Torá después que estuvo alejado. Habiendo estado en situación de ocultamiento, relaciona a la luz divina. En este contexto, teshuvá significa acercarse. La yuv es volver a aquel lugar de donde estábamos alejados. Significa acercarse, manifestación de la divinidad en la fibra íntima del alma del judío. Eso es la teshuvá. También en la teshuvá, al igual que en la revelación que sucede al ocultamiento, la manifestación de divinidad es doblemente superior. Kifla en letushia. Y en el grado superior de la teshuvá, esto se expresa al transformarse los donot, los pecados que uno comete a sabiendas, en zuyot, en méritos. Así se convierte la oscuridad previamente dicha en luz. Y acá vemos también algo muy interesante, aquellos que pensaron que durante toda su vida pecaron porque estaban llevados por la idolatría. Cuando dejan todo eso, la elevación es mucho más grande, el mérito de la persona de haber concedido a Dios, por haber sido educado ahí y así es su forma de ser, es diferente a aquella persona que tuvo que esforzarse y salir del lugar donde estaba para acercarse a Dios en pureza. Este es también el significado de nuestros Dios, que al lugar, nivel espiritual, en que los Balei Tshuva están, los perfectos tzadikim no pueden acceder allí, porque siempre cuando hay una caída muy grande, la elevación es muy superior. Los tzadikim tienen méritos propios, sabiendo de ello, en ellos 2 categorías. La proyección del flujo divino que el tzadik logra mediante la ejecución de la mitzvot hace, los preceptos positivos. Este es el modo de abordar de Asetov. Los tzadikim tienen 2 formas de atraer
el flujo divino, la luz infinita a este mundo. Y esa es la verdadera tarea del tzadik, que a través de sus recipientes puros hace que Dios se revele en ellos y así revelan toda esa luz a toda la humanidad. ¿A través de qué? Por un lado, hacer buenas acciones, hacer todo, harás el bien, los preceptos positivos, mitzvot, hacer, los preceptos de hacer algo, y la procesión del flujo divino mediante el cuidado de las mitzvot lot hacer, mediante los preceptos negativos. Hay preceptos que son positivos, que nos dicen que tenemos que hacer algo, hay preceptos que son positivos que nos impiden, nos prohíben hacer algo. Este es el estilo del servicio del Surmerá. Entonces, unos son hacer el bien y el otro es alejarse del mal. Pero el tzadik logra solo empujar, relegar al mal, sin transformar al mal propiamente dicho en bien. El tzadik se aleja del mal, pero el mal sigue estando ahí. Pues cuando se trata de un servicio que atrae manifestación de luz divina, es un escenario ilimitado. El mal permanece como tal, y por lo tanto forzosamente hay que relegarlo. Es como está dicho que un poco de luz elimina mucha, aleja mucha oscuridad. Pero cuando la luz se apaga, la oscuridad vuelve. O sea que no se transformó la oscuridad en luz. En contraste, cuando hablamos de Teshuvah, un estado de conexión con Dios que toca la esencia del alma, y en lo alto llega a la esencia del infinito, es tan fuerte el despertar del alma del ser humano que abajo, que eso llega a la esencia infinita en lo alto. En este estado no hay limitaciones. Los pecados profesos propiamente dichos se transforman en méritos. Cuando un tzadik peca, tiene que pagar, pero cuando un balchube hace teshuvá, y la teshuvá es verdadera, todos aquellos pecados que realizó se transforman en méritos. Precisamente ese es el objetivo de la cría, del llamado, que cada vez que usted te llama. ¿Por qué estás acá vos ahora, en esta clase? Porque Hashem te llama. ¿Cómo se te ocurrió a vos que tenías que acercarte al judaísmo? Hashem te llamó. ¿Y cuál es tu mérito entonces? Que vos escuchaste ese llamado y dijiste voy. ¿Qué sucede? Este es la criada, el llamado que sucede la ocultación. No contentarse con empujar y relegar el ocultamiento y la oscuridad, sino hacer que la noche ilumine al igual que el día. Y ese es el objetivo del Kiddush Levaná, de la santificación de la luna, de la bendición de la luna. ¿Qué es lo que hacemos? En el principio de la creación, Dios creó la luna y el sol iguales. La luna para reinar de la noche y el sol para reinar de día. Después que cayó que la luna dijo, no, quiero ser yo sola, entonces Dios le dijo, no solamente no vas a ser vos sola, sino que vas a recibir la luz del sol y vos no vas a iluminar por vos mismo. Y eso representa la caída del alma a este mundo, que está en estado de ocultamiento y de opacidad. Pero cuando esa alma se revela y sale a la luz, ilumina, tal como la luz del sol, tal como la luz de ayer. Entonces por eso pedimos que Akadosh Baruj Hu traiga la redención y que la luna vuelva a iluminar como en los días en que fue creada, y que sea también que tenga luz propia y que ilumine. Y así también le pedimos a Dios que traiga la redención para que el pueblo de Israel ilumine tal como iluminaba cuando estaba en el templo y estaba y tenía la tierra de Israel, porque después cuando está en el exilio es como la luna que está opacada, está escondida, no se atreve a salir. Entonces uno de los símbolos, de las señales de que estamos en la época de la redención, es que el judío ahora sale a todo el mundo y el Rebbe nos mandó a todos y el Rabbi nos guía para saber cómo hacer, para traer a todos de vuelta. Incluso los Hasidim del Rebbe de Chabad, la mayoría todavía tienen cierto prurito incluso de ocuparse de difundir los 7 preceptos, ni que hablar con ocuparse de hacer la conversión. Rav Ginsburg, él está a la cabeza
de todas estas novedades y todas estas cosas a medida que él va eh, eh, difundiéndola. Al principio la gente se resiste dentro de las propias comunidades judías, pero después se dan cuenta que es también el objetivo de la creación, el objetivo de Dios. Y también es la intención del Rebbe cuando dijo hay que empezar a enseñar los 7 preceptos. Entonces eso no hay que quedarse ahí, hay que ir hasta el final. Y esta es la enseñanza a ser aplicada por cada uno en su servicio a Dios. No importa el estado espiritual en que uno se encuentre, la persona no debe abandonarse y preocuparse de sí misma, Hashem Shalom, todo lo contrario, no debe desahuciarse, pues por medio del ocultamiento y la oscuridad espiritual es posible acceder a un estado excelso de revelación de luz divina. El mismo concepto se aplica a la generalidad de las generaciones judías a lo largo de la historia. Es común, es el siguiente interrogante. Hubo en el pasado generaciones mejores que la nuestra, y sin embargo estaban más lejos de la redención. Ahora bien, ¿cómo se comprende que precisamente en esta generación, cuya espiritualidad es cuestionable, es la más baja de todas, vaya a producirse la redención? La respuesta es, al contrario, precisamente debido a la característica de esta generación, es que la redención vendrá ahora, aplicando el mismo concepto expuesto antes. Al amanecer el sueño es más profundo, entonces hay que ser muy fuerte para no dormirse, Padre Shalom, despertarse con la luz del amanecer. Así merecemos que la noche ilumine al igual que el día. Entonces, por el hecho de tener tantos impedimentos, tanto físicos como todas los placeres y toda la tecnología y todas las cosas nuevas que nos ofrece el mundo, uno podría olvidarse de que para qué fue creado el mundo y ocuparse de disfrutar de todas esas cosas. Del otro lado también, hay tanta gente que sufre, y dice, ¿para qué quiero seguir sufriendo? Mejor dejo todo y no hago más nada. No, tanto el que sufre, y todos sufrimos, como el que la pasa bien, aquel que disfruta de las revelaciones nuevas de esta generación, tiene que saber que el objetivo es la llegada del Mashiach, llegar a un nivel mucho más elevado que cualquier cosa que podemos conocer. Y por eso estamos aquí y no nos conformamos con vivir en la tierra de Israel y estar felices y tranquilos y disfrutar de todo lo que tenemos. Queremos que toda la humanidad disfrute, que todos ustedes vengan para acá. Así que todos los que están dispuestos, comuníquense con nosotros. Nos estamos jugando porque estamos cumpliendo una orden del Rav Ginsburg y todavía necesitamos mucho apoyo porque somos poquitos y tenemos que construir una casa, tenemos que construir instituciones aquí para recibir a todos ustedes. Pero sabemos que si ustedes van a venir, entonces todo eso va a pasar. Se trata Shem, que tengan una hermosa semana. Vamos a seguir toda la semana dando clases, como siempre, mandando videos por WhatsApp y contamos con ustedes que colaboren. Nosotros no, como ustedes saben, no imponemos importe, cada uno da lo que da su corazón. Vamos a dar clases, vamos a poner otras clases nuevas, que ahí sí vamos a poner un importe, pero ustedes saben, aquellos que no pueden pagar, nos piden y de alguna manera nos arreglamos. Shavua Tov, preparémonos para salir de Mitzrayim esta vez, para la redención final y última.